Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo número 34. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. ¿Por qué? Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Léalo con atención, hermano. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. ¿Quiénes eran? Pedro y Juan. Y dejadlos, porque si este consejo, esta doctrina, o esto que están enseñando, o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dígale al Señor: habla mi vida, Padre. Enséñame tu palabra. Enséñame tu verdad. Bendíceme con tu gloria. Prospera mis caminos en la vida eterna. Bendito Dios y Padre que estás en gloria. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la alabanza, a tu nombre sea el reconocimiento, Señor. Aquí hay hambre, aquí hay sed de tu presencia, de ese pan que solo mana del cielo, Padre bendito. Llévame de tu mano preciosa, Señor Jesús, por favor. Llévame de tu mano preciosa a predicar tu palabra en esta hora, Señor Jesús. Bendíceme con tu palabra, enséñame con tu palabra, perfeccióname por tu palabra. Santifica tu verdad en mi vida por tu palabra. Enséñame, oh Dios, tu palabra, tu consejo sobre mi vida, Señor Jesús. Inspírame, Señor, para predicarle a los santos en esta hora, Señor bendito. En tu precioso nombre yo te lo pido, Señor y Dios Jesús. En tu precioso nombre yo te lo pido, Señor y Dios Jesús. Diga gloria a Dios, hermano. Diga alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Diga aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El contexto bíblico, hermano, tome asiento dando las alabanzas al que vive y reina. A Pedro y a Juan los llaman y les dicen que no prediquen en el nombre de Jesús, que se callen, porque ya tenían lleno a Jerusalén de la predicación del nombre de Jesús. Entonces querían hasta matarlos. Pero en medio de todo, Dios mete su mano y usa a un reconocido doctor de la ley, Hechos capítulo 5, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó sacar fuera por un momento a los apóstoles para hablar en medio del Sanedrín. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, a Pedro y a Juan y a todos los que estaban predicando el nombre de Jesús. Y puso 2 ejemplos. Porque antes de estos días se levantó Teudas. ¿Quién fue Teudas, hermano? Un hombre que dijo ser el Mesías para Israel. Un hombre que se autoproclamó Mesías. Porque es que el único Mesías
que ha venido para Israel no fue Jesucristo. Muchos antes de Jesucristo y después de Jesucristo se han levantado diciendo que son el Mesías prometido a Israel. Y este Teudas fue uno de tantos. ¿Y qué hizo ese Teudas? Diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres. Esos eran los que le seguían, pero él fue muerto y todos los que obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Es decir, Teudas se murió y eso se acabó. Entonces Teudas no era el Mesías prometido de Israel. Después les nombra a otro. Después de esto se levantó Judas el Galileo, otro que dijo ser Mesías y sus resultados lo desaprobaron. En los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo, también lo siguió mucha gente. Pero ¿qué dice? Pereció también él y todos los que obedecieron fueron dispersados. 2. Por eso este hombre les dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo y esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Aleluya. Ojo con lo que dice el 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué pasó con Teudas? Fue dispersado y reducido a nada. ¿Qué pasó con Judas el Galileo? Pereció también él y todos los que obedecieron fueron dispersados. ¿Qué quiere decir eso? Que eran impostores. Después se habló de otro, de Simón del Jordán Oriental. La misma historia. Se murió él, sus seguidores, y eso se acabó. Nunca más se volvió a hablar de ellos. Después vino el Beudí. La misma historia. Levantó pueblo, se murió, se diluyó, y eso no quedó en nada. Después vino Shimón Bar Josai. La misma historia. Después vino Shabetai Sebi, la misma historia. Pero ¿qué pasó con Jesucristo? Hace 2000 años se sigue predicando, se sigue enseñando, se sigue adorando, se siguen viendo milagros, se siguen viendo salvaciones, se sigue viendo la obra de Dios en su vida. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es el Mesías prometido a Israel. Dios manifestado en la carne. Si Jesucristo hubiese sido como uno de estos, hubieran quedado reducidos a nada y de su memoria no se hablaría hasta hoy. Pero hasta hoy se sigue hablando de Jesucristo, el de Nazaret. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué nos muestra eso? Que Jesucristo no fue impostor, que Jesucristo era el prometido a Israel, era el Mesías prometido a Israel. Y eso será lo que veremos hoy en el transcurso de esta enseñanza. Porque triste es entender o creer o ver, hermanos míos, que todavía hay gente en la iglesia que dudan del poder, de la autoridad, del señorío, de la gloria que hay en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pero la historia nos revela algo, hermanos. Jesucristo es el prometido a Israel. Jesucristo es el Salvador del mundo. Y aunque muchos lo tilden como impostor o como un suplantador o como que él no era el prometido, hoy vamos a demostrar por la Escritura que Jesucristo es la promesa de Dios hecha carne, que es la promesa de Dios hecha a Israel y que es la promesa de Dios hecha al mundo gentil. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por la Escritura. Vamos a leer la profecía en el antiguo pacto y vamos a ver el cumplimiento en el nuevo pacto. Porque el Mesías prometido tenía que cumplir todas las profecías que en el antiguo pacto hablaban del Mesías. Y solo uno, hermanos, solo uno las cumplió. Ninguno de los que le nombré las cumplió.
Por eso perecieron y sus seguidores se desvanecieron y de eso ya no queda sino la historia. Aleluya. Pero qué bueno, hermanos, saber que usted y yo estamos con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Una prueba visible, palpable y tangible de que Jesucristo existe es usted, mi hermana. Si no, vaya, mires en un espejo lo que Dios ha hecho en ti, la obra maravillosa que Dios ha hecho en tu vida. Eso solo lo hace el poder, la gloria y la palabra de Dios implantada en tu corazón. Aleluya, aleluya, bendito el nombre del Dios Todopoderoso. Vamos a la primera profecía y promesa. Génesis capítulo, vamos a ir a Génesis capítulo 3 y le aconsejo que anote estos versículos. Porque cuando usted se encuentre con alguien que le diga que Jesús no es el Mesías, usted por la escritura le va a demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido de Israel y el Salvador del mundo. Aleluya, hermanos míos. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La primera promesa de salvación que hizo Dios, que iba a usar a una mujer para traer la salvación al mundo. ¿Y dónde se cumple esa profecía, hermanos? En el nuevo pacto. Todas las profecías del antiguo pacto se cumplen en el nuevo pacto. Todas. ¿Dónde se cumple? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo número 4. Alabado sea el santo nombre de nuestro Dios. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Dónde se cumple la profecía de Génesis 3:15? En Gálatas capítulo 4, versículo número 4. Vamos por la segunda profecía. Libro del profeta Isaías. Sí, porque triste, hermano, triste es escuchar a creyentes que hoy dicen que Jesús no es el Cristo, que sencillamente Jesucristo es un impostor. No, hermano, la Biblia nos demuestra. Nuestra vida es testimonio de que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Isaías capítulo 7, versículo número 14. ¿Qué dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios viniendo a salvar al hombre, usando ¿qué? Una virgen que iba a dar a luz un hijo y ese hijo tendría como nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Dónde se cumple esa profecía? San Mateo capítulo 1, San Mateo capítulo número 1, alabanzas al nombre santo de nuestro Dios. Mateo capítulo 1, versículos del 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo, el Mesías prometido, fue así. Estando esposada María con su madre José, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire la revelación. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya, hermano mío. Bendito sea su nombre. Jesús es el Salvador, el prometido a Israel, el Salvador del mundo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumple la segunda profecía del Mesías. Tercera profecía, hermanos. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, de alabanzas a Dios, hermano. Porque es que usted no cree en cualquiera. Usted no cree en un aparecido por ahí, no, señor. Usted cree en el único y sabio Dios. Pero no es solo decirlo, es creerlo y es poderlo experimentar en la escritura, hermano. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, ¿dónde iba a nacer el Mesías? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué estaba diciendo? Que ahí iba a nacer el Mesías prometido. ¿Dónde? En Belén. ¿Quién iba a nacer ahí? El que es Dios y Padre. Aleluya, hermano. ¿Y dónde se cumple Miqueas capítulo 5, versículo 2? En el Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 2, versículo número 1. Cuando Jesús nació, ¿en qué lugar nació? Donde tenía que nacer el Mesías prometido a Israel, el Salvador del mundo. Cuando Jesús nació en Belén de Efrata, Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Se cumple la promesa de su nacimiento en Belén, se cumple la promesa que iba a nacer de una virgen. Estamos en el verdadero. Seguimos en los Salmos. Salmo 72. Hay salmos que son mesiánicos, como el Salmo 72. Vamos a leerlo. Salmo 72, hermano. Qué bueno es creer, no porque nos lo dijeron, sino porque lo hemos escudriñado en la Escritura. Alabado sea el nombre de Dios. Salmo 72, versículo 10, dice la palabra de Dios. Mire, tan específica la profecía y tan perfecto el cumplimiento, hermano. ¿Qué dice? Los reyes de Tarsis y de las costas traerán futuro. Aleluya, hermano. Presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones o regalos. Profecías precisas, exactas, que solo se pueden cumplir en Jesucristo. ¿Dónde se cumple que le iban a ofrecer presentes y regalos esos reyes? ¿Dónde se cumple eso, hermano? En San Mateo capítulo 2. San Mateo capítulo número 2. Es que, hermano, usted está parado en la verdad. Gócese por eso, hermano. San Mateo capítulo 2, versículo número 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Qué precisa es la palabra, hermano. Por eso es inspirada solo por un Dios verdadero a muchos hombres. Pero el que la dictó fue uno nomás, que no se contradice en ningún momento. Mire tan específico y tan claro como se cumple la profecía, hermano. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, primero lo adoraron. Amén. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Dónde se cumple el Salmo 72:10? En San Mateo capítulo 2, versículo 11. ¿A quién les llevaron presentes? ¿A quién les llevaron oro, incienso y mirra? A Jesús, el Mesías a Israel, el Salvador del mundo. Oro porque es Dios. Aleluya, hermanos míos. Bendito sea su santo nombre, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano.
Oro, porque es Dios. Incienso, hermano mío. Incienso y mirra. Qué bendición, hermano mío. Qué bendición poder tener la escritura clara para poderla entender. Bendito sea el nombre de Jesús. Oro porque es rey, incienso porque es Dios y mirra porque es hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oro, hermanos míos, porque es rey, incienso porque es Dios y mirra porque es hombre. Alabado sea el santo nombre de nuestro Dios. Dios eterno, Rey eterno, manifestado en la carne. De alabanzas al que vive y reina. Estamos en el verdadero. Él es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Seguimos, hermanos. Seguimos. Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Dios es bueno, hermano. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios. Léalo. Vea esa profecía tan clara, hermano. Alégrese mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, profecía. Profecía. Dios usando la boca de Zacarías. He aquí, tu rey vendrá a ti. El rey eterno, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Y específicamente, claramente, ¿por qué no entró montado en un caballo? ¿Por qué no entró montado en un camello? ¿Por qué no entró montado en otra bestia? ¿Por qué la profecía se cumple tan específica y puntualmente? Porque Dios no dejó ningún cabo suelto ni ningún vestigio de duda para que hoy podamos creer a cara descubierta que Jesucristo es el Señor, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. ¿Dónde se cumple la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9? En el nuevo pacto. En San Lucas 19, alabado sea su nombre. Yo no sé si usted se goza en esta hora de saber y entender que usted no cree en cualquiera, que usted no cree en uno por ahí que se inventó ser algo y al final resultó muerto y todo el pueblo que lo seguía diluido en nada. Aleluya. San Lucas 19, versículo 35, mire cómo se cumple de hermosa la profecía del Dios Santo. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Por qué no entró a Jerusalén montado en un caballo, en un camello, en otra bestia? Porque la profecía se tenía que cumplir. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Entró montado en un pollino para que la profecía de Zacarías 9:9 se cumpliese en él. De gloria a Dios, hermano. Alabe su santo nombre porque estamos en el verdadero. Vamos a otro salmo mesiánico. Salmo 41. Ay, hermano, qué bendición poder saber que usted no cree por ahí en cualquier aparecido, sino que usted está creyendo en el Dios Todopoderoso. Salmo 41, versículo 9 dice la palabra de Dios. Salmo mesiánico. Aún el hombre de mi paz, precioso, sin error mínimo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Desde ahí ya se profetizaba de Judas. Desde ahí ya se habló de Judas, hermano. Y el nombre se revela en el Nuevo Testamento. Leamos el cumplimiento de que iba a ser traicionado el Mesías. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículos del 21 en adelante. Qué precisa la palabra. Qué precisa la palabra, hermano.
Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió de espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Para qué? Para que se cumplieran las profecías. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, Juan. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cumple la profecía del Salmo 41, versículo 9. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías, el prometido a Israel. Vamos a otra profecía. Zacarías, capítulo 11. Zacarías, capítulo número 11. Ay, Dios es bueno, hermano. Estamos en el verdadero. Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 50 piezas de plata? Porque la profecía mesiánica era clara. Y solo uno en la historia de todo Israel, aunque todavía no lo acepten, solo uno cumplió la Torá, solo uno cumplió la Tanakh, solo uno cumplió las profecías del antiguo pacto, y ese uno tiene un nombre que es sobre todo nombre, y su nombre la iglesia lo conoce, su nombre es Jesucristo. 30 piezas de plata. ¿Dónde se cumple esa profecía? Sin una pieza más ni una pieza menos. No fueron 29, no fueron 31, fueron 30 piezas de plata. Aleluya. San Mateo, hermano mío, lea el cumplimiento a la profecía. San Mateo capítulo 26, versículo 15. Aleluya. Judas, hablando con los principales sacerdotes. Versículo 15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Hablando de Jesús. ¿Qué me quieren dar? Él no pidió nada. ¿Qué me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Y del corazón de ellos salió la palabra. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Pregunto en esta hora: ¿por qué no fueron 29? ¿Por qué no fueron 31? ¿Por qué no fueron 50 piezas? ¿Y por qué no fueron 10? Porque la profecía se tenía que cumplir al pie de la letra. ¿Cuánto le asignaron? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Gócese, porque estamos en el verdadero, en Jesucristo el Señor. La profecía de Zacarías 11:12 se cumple específica y puntualmente en San Mateo 26:15. 30 piezas de plata profetizaron por la cabeza del Mesías, y 30 piezas de plata le dieron a Judas por entregar al Señor. Aleluya, hermano. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Isaías 53. Seguimos con las profecías mesiánicas. Isaías 53. Oh, Dios es bueno, hermano. Si usted tenía dudas, hoy no le quedará ninguna duda. Isaías 53:7 dice: los padecimientos del Cristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién fue el único que cumplió esa profecía? El Señor Jesucristo. ¿Dónde la cumple? En San Mateo capítulo 27. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. San Mateo capítulo número 27, a partir del versículo número 12. Y siendo acusado Jesús por los principales sacerdotes
y por los ancianos nada respondió. Después viene Pilato y le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Defiéndete. Pero es que Jesús venía a cumplir las profecías mesiánicas. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a Isaías 53. El profeta mesiánico. Isaías capítulo 53. En el nombre de Jesús leemos. Isaías 53:5. Dice la palabra de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Dónde se cumple esa profecía mesiánica? En Mateo 27:26. Mateo 27:26. Oh, qué maravilla es la palabra, hermano. Mateo 27:26 dice la palabra de Dios en esta hora. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cumplimiento de la profecía de Isaías 53, versículo 5. Otra profecía mesiánica del mismo profeta mesiánico, Isaías 56. Isaías 56. Bendito sea su nombre, hermano. Esto es una bendición saber, hermano. Saber que nosotros estamos en el verdadero. Isaías 56 dice la palabra de Dios. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. Y no escondí mi rostro de sus injurias y de sus esputos. Bendito su nombre, hermano. Bendito su nombre. ¿Dónde se cumple esa profecía? En San Mateo 27:30. Aleluya, hermano. Estamos en el verdadero. Vaya conmigo a San Mateo 27:30. San Mateo 27:30. Estamos en el verdadero, hermanos. San Mateo 27:30 cumple perfecta la profecía. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Por qué le escupieron la cara? Para que se cumpliese la profecía de Isaías 56. De alabanzas al que vive, hermano, porque estamos en el verdadero. Vamos a otra profecía. Salmo 22:16. Salmo 22:16. Hermano, ya creí. Siga leyendo para que siga creyendo. Isaías. Vamos a leer Salmos 22:16. En el nombre de Jesús leemos. A su nombre sea la gloria. Salmo 22. Salmo 22:16 dice la palabra de Dios. Mire lo hermosa la palabra. 22:16 dice, porque perros me han rodeado. Otro salmo mesiánico. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron, perforaron, abrieron mis manos y mis pies. ¿Quién cumple esa profecía? Al pie de la letra. El Mesías prometido, el Salvador del mundo, Jesucristo es su nombre. ¿Dónde está el cumplimiento de que iban a perforar o a abrir, a horadar las manos y los pies del Mesías? En San Juan capítulo 20. Hoy bendito sea su nombre, hermano. Si habían dudas en tu corazón, hoy la palabra de Dios viene derribando cualquier duda que pudiese haber sido sembrada en tu corazón.
Juan capítulo 20, versículo 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, aleluya. Y les dijo Tomás, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Quién cumple, hermanos míos, el Salmo 22:16? Al único Mesías que murió colgado en un madero. Su nombre es Jesucristo y a su nombre sea todo honor y toda gloria. Vamos a otra profecía mesiánica. Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 12. No creemos por un versículo fuera de contexto para justificar nuestro pretexto, nuestra religión. No. La Biblia está impregnada de las profecías mesiánicas en el Antiguo Pacto y está llena de profecías y cumplimientos en el Nuevo Pacto. Aleluya, hermano. Isaías 53:12 dice, por tanto, yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Vida es sangre en la Biblia. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Quién fue el único Mesías que murió en medio de dos pecadores ladrones? Jesucristo el Señor. ¿Dónde se cumple esa profecía de Isaías 53, versículo 12? ¿Dónde se cumple? En San Marcos 15. San Marcos 15, del 27 en adelante. El único Mesías crucificado en medio de dos malhechores, de dos ladrones o de dos pecadores. El santo en medio de los pecadores. El bendito en medio de los impíos. ¿Qué dice? Versículo 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, se cumplió la profecía que dice, y fue contado con los inicuos. El único que cumplió las profecías mesiánicas fue el Señor y Dios Jesucristo. Aleluya. Vamos a este salmo mesiánico que es el 34, donde, hermano, específico, delicioso al paladar saber que yo no creo en un mortal o que yo no creo en cualquier aparecido. Qué excelso es para un hijo de Dios tener la veracidad y la certeza de que no ha creído en vano. Salmo 34, mi hermano. Salmo 34, en el bendito nombre del Dios Santo. Salmo 34:20. Mire esta hermosura de salmo. Mire lo que dice. Versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, hablando del Señor, Mesías prometido, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 20, él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Yo siempre me he preguntado cuando leo ese salmo, de tanto azote, tanto maltrato, tanta humillación, ¿por qué no se le partió ni uno de sus huesos? Porque era normal, hermano, de tanto azote, de tanto dolor, de tanto sacrificio, de tanto ultrajo. Lo normal era que un hueso se le hubiera roto. No se le podía romper un hueso al santo, porque el santo venía a cumplir las promesas mesiánicas para que hoy podamos decir Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Dónde se cumple la profecía de que ninguno de sus huesos fueron quebrantados? En San Juan capítulo 19. Es milagroso, pero es real. San Juan capítulo 19, versículo del 33 en adelante. Para la gloria del Señor Jesús leemos.
Mas cuando llegaron a Jesús, la tradición romana enseñaba que a los crucificados tenían que quebrarle las piernas para que terminaran de morir y de sufrir. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué no se las quebraron? No porque los soldados romanos no quisieron quebrárselas. Si ya lo habían azotado y humillado y latigado, ¿por qué no rematarlo quebrándole las piernas? No podían. Porque sobre eso había una profecía mesiánica y la profecía se tenía que cumplir al 100%. Por eso no le quiebran las piernas al Salvador del mundo. Su nombre es Jesucristo y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Leamos Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Hermano, yo creo que usted se va hoy lleno de la palabra de Dios, convencido de que Jesucristo es el Mesías prometido. Zacarías capítulo 12, versículo número 10. Dice la palabra del Dios bendito. Zacarías 12:10, mire lo hermoso y exquisita esta profecía. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Traspasaron. ¿Dónde se cumple esa profecía? En el nuevo pacto con Cristo Jesús. En San Juan 19, San Juan capítulo 19, oh, que Dios es bueno, hermano. San Juan 19, el versículo 34, en el nombre del Dios bendito dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, de su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también hoy creáis. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Veamos la profecía de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Ya usted tiene suficientes testigos bíblicos de que Cristo Jesús es el único que cumplió las profecías mesiánicas. Amós capítulo 8, versículo 9, dice la palabra de Dios. Mire este cumplimiento. Hasta el cielo se pone de acuerdo con Dios para cumplir la profecía, hermano. Hasta el mismo cielo, creación de su obra de mano. Aleluya. Dice, acontecerá. Amós capítulo 8, versículo 9. Acontecerá que en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Aleluya, hermano. Hasta el cielo se puso de acuerdo con Dios para cumplir la profecía. El mismo cielo testifica que al que colgaron en el madero es el Mesías prometido, que Dios prometió por boca del profeta Amós. ¿Dónde se cumple la profecía de Amós 8:9? En San Mateo 27:45. San Mateo capítulo 27, versículo 45. Hasta el cielo obedeció para que la profecía se cumpliera. Qué bendición de Dios, hermano. San Mateo capítulo 27, versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que se cumpliese la profecía. ¿Y por qué? Porque el que colgaron en el madero es el Mesías prometido a Israel, el Salvador del mundo. Y terminamos leyendo Isaías 53, Isaías capítulo 53. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
Gracias, Padre, porque has quitado dudas en medio de tu pueblo. Isaías 53:9 dice la palabra de Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quién fue el único que nunca engañó, ni hubo maldad, ni hizo maldad? El Mesías prometido. ¿Dónde se cumple Isaías 53:9, hermano? En San Mateo, en el nuevo pacto, en el cumplimiento a las promesas. San Mateo capítulo 27, versículo 57. Diga aleluya, hermano. Gócese. Glorifique al nombre de Jesús en esta hora, hermano mío. San Mateo capítulo 27, versículo 57 dice: cuando llegó a la noche, vino un hombre rico. ¿Por qué no fue pobre? Porque tenía que ser rico para cumplir la profecía. Rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. ¿Por qué le dieron el cuerpo a él? Para cumplir la profecía. Y tomándolo José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Mis hermanos, solo tengo que decirles, dirijan su mirada a la primera carta del apóstol San Juan. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo número 5. Yo doy alabanzas al que vive, hermano. Yo hoy doy alabanzas al que vive. Yo hoy doy alabanzas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Juan, hermanos. Capítulo número 5. Versículo 20. Y usted lo va a leer conmigo, porque a usted no lo convenció un hombre. A usted no lo vengo a convencer yo. Le leí más de 40 versículos bíblicos, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, y yo no se lo demuestro. La misma escritura le demuestra a usted que usted está frente al Mesías prometido a Israel, que usted está delante del Salvador del mundo. Y que yo lo invito en esta hora a que cualquier vestigio de duda, a que cualquier incredulidad que hay en su vida, a que cualquier cosa que esté obstaculizando que la mano de Dios sea sobre usted, hoy vamos a orar para que todo eso salga de su corazón en esta hora. Con tranquilidad vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 20. Dice la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, el Mesías prometido a Israel. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo según la Biblia? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna, hermanos? Usted mismo lo puede leer en la escritura. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y termina diciendo el escritor sagrado o consagrado: hijitos, guardaos de los ídolos. Aunque antes de Cristo vinieron muchos diciendo ser el Mesías, y después de Cristo han venido muchos diciendo ser el Mesías, el único que cumplió las profecías mesiánicas se llama Jesucristo el Señor. Vamos a orar, hermanos.
y vamos a darle las gracias a Dios por revelarnos su palabra, su nombre, su verdad, su gloria, y sacarnos de la esclavitud de la religión, del pecado y de la ignorancia. Bendito Dios y Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu gloria, gracias por revelarte a mi vida, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque hoy más que nunca creo y entiendo que no sigo a hombres, que no creo en un mortal, que no creo en una religión, que no creo en hombres que han dicho ser y no lo son, sino que hoy creo a luz descubierta, que hoy creo porque la palabra de Dios me lo enseña, que tú eres el único y sabio Dios, que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna, Señor. Gracias por tu palabra. Hoy te pido, Señor, cualquier vestigio de incredulidad, cualquier sofisma religioso que haya en la vida de mis hermanos, cualquier escepticismo que gobierne sus vidas, Señor Jesús, yo te pido, Padre bendito, oh, que tú lo remuevas de su vida, Señor, que con el poder de tu palabra, con la luz de tu palabra, con el martillo que es tu palabra, Señor, remuevas, machuca, quita, liberta, Señor, a mis hermanos, para tener la libertad, la convicción y la certeza en el alma, en el espíritu y en el corazón, que estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y los santos decimos amén. Y los santos hoy podemos decir aleluya. Por eso vamos a terminar este culto cantándole al Señor, al Dios Todopoderoso, al que nos salvó, al que nos reveló, al cumplimiento de todas las profecías. Aleluya, hermanos míos. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo amar, me amó primero. Por sus mis culpas por entero se entregó. Lo divino en lo humano cobró vida y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado. El Mesías prometido se encarnó. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero, se entregó. Paz de Cristo, mis hermanos, aplauda la gloria del Dios bendito. Aplauda al Dios santo, aplauda al Dios que lo salvó, aplauda al Dios único, fiel y verdadero que perdonó sus pecados. A Jesús sea la gloria, a Jesús sea la alabanza, a Jesús sea todo reconocimiento, ahora y por los siglos. Amén. Mi hermano, la palabra de Dios nos demuestra que Jesucristo es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el único y sabio Dios. Hermano, ame esta verdad y no la venda.
ni la cambie. Ámela, porque usted tiene la certeza de que está en el verdadero Dios y la vida eterna. Y su nombre es Jesucristo. Paz de Cristo, mis hermanos. El Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, les continúe bendiciendo grande y abundantemente.